Bueno, buen día, profe. Entonces estamos aquí con el reporte final del proyecto. El grupo está compuesto por Gilibert Cárdenas y Andrés Medina. Entonces vamos a iniciar con un breve recuento de lo que es el proyecto. Nosotros estamos buscando a través de un dataset que tenemos de pacientes, identificar todos los pacientes que estén con diabetes o prediabetes, que como mencionamos en su momento, pues es una causa importante de enfermedad en el mundo. Entonces, bueno, prácticamente el objetivo es identificar este tipo de pacientes. ¿Quieres darle el siguiente? Básicamente tenemos un dataset, como mencionamos en su momento, con diferentes factores de riesgo, donde tendríamos allí información del tema de si tienen hábitos de fumar, qué hábitos tienen de alimentación, algunos índices de salud como el tema de la masa corporal, el índice de masa corporal, el índice de colesterol. Y a través de una red neuronal de autoencoder, lo que estábamos buscando era poder hacer esta clasificación y lo que utilizamos fue lo visto en clase asociado a la detección de anomalías, donde básicamente estamos asumiendo que los pacientes, digamos, enfermos serían aquellos que no estarían dentro de los patrones normales. Ese sería como en general el problema. Nosotros hicimos en el preprocesamiento, solamente para recordar, estas fueron las variables que se identificaron como variables que tenían una correlación importante con la variable objetivo, donde encontramos que, que habíamos quitado algunas variables como frutas, vegetales, la no asistencia al médico, la educación, el chequeo del colesterol y la actividad física como algunas variables que no aportaban con la variable objetivo, igual que salud mental en la variable, como variable numérica, y que habíamos destacado y nos habíamos quedado principalmente con variables asociadas a la dificultad para caminar, al colesterol alto, a la presión arterial, al estado general de salud, al ataque cardíaco y a las ACV como, digamos, variables que finalmente pasarían al modelo. Bueno, acá explicaremos a continuación la arquitectura del autoencoder. Lo que principalmente o el objetivo de un autoencoder es como tomar las variables, en este caso las que quedaron después del procesamiento fueron 12 variables. Al hacer la conversión con OneHot quedaron 32 variables. Entonces esas serían acá las que quedarían en el encoder. Pasarían al espacio latente donde hay donde se compactan o se disminuyen como el peso como de cada una de las, se disminuyen las características y quedan las más relevantes, se hace la decodificación y pues la decodificación lo que busca es que esas variables o esas variables que están codificadas, que las vuelva a proyectar, pero de una manera más compacta. Quedaron en este autoencoder, en la capa de salida, quedaron las 32 variables. Se utilizó la función de activación ReLU y se utiliza la función de pérdida, que es el error cuadrático medio. Lo que significa es que el error cuadrático medio es como mirando cómo compara punto a punto el dato reconstruido con el dato original para poder mirar como la diferencia. Dependiendo de esa reconstrucción, entonces es mayor o menor el error cuadrático medio. Y en este caso sería un autoencoder para la detección de anomalías, como ya mencionamos. Una vez tenemos el autoencoder, acá vemos como más detalle cómo se utilizaron. Entonces acá está la capa de entrada 32. Se utilizaron 3 capas densas, que es las que codifican. Quedó el espacio latente, que es el que vemos acá de 10.
Y está el decodificador, que es simétrico, como debe ser la estructura del autoencoder, en donde tenemos la primera capa en 12, 20, 18 y 20, y la capa de salida, que serían las 32 variables. Cuando hacemos esto, corremos el modelo y tenemos que debemos definir un umbral en donde lo que queremos es como priorizar el recall para la detección de esos pacientes que son enfermos, y se definió acá el recall en el umbral es 001 para poder identificar, como mencionamos, esos pacientes diabéticos. ¿Cómo los clasificaría? Bueno, nosotros hicimos varios modelos y tuvimos como referencia el de perceptrón multicapa, donde lo que tomamos fue las métricas de recall, precisión y exactitud. Y en los diferentes modelos que corrimos, donde tuvimos, inclusive, inicialmente habíamos tomado como objetivo la variable de enfermos, que finalmente pues no nos dio, digamos, una información satisfactoria. Prácticamente todos los clasificó como enfermos, es decir, que aquí concluíamos que pues para poder utilizar este autoencoder, lo que la variable objetivo debían ser pues los sanos, que es la variable pues mayoritaria, la que tenía pues mayor volumen de información. Y corrimos con diferentes capas y escenarios. El primero aquí está el de sanos con 100 épocas y 4 capas, donde encontramos un recall de 0,63 y una exactitud de 0,31. En la parte inferior de la tabla fuimos recorriendo con más épocas y con más capas, donde encontramos que el de 100 épocas y 6 capas tuvimos un recall de 0,99, casi que hizo muy buena clasificación de los enfermos. Sin embargo, pues la exactitud quedó en 0,17, lo cual pues no es una exactitud pues digamos buena, o la expectativa que teníamos. De igual forma, tuvimos otro modelo que corrimos con 300 épocas, donde encontramos un recall de 0,84 y una exactitud de 0,299, como los que tuvimos, digamos, un mejor desempeño en recall. Sin embargo, como pudimos evidenciar, pues la exactitud es muy baja. Entonces, lo que podemos ver acá es que para poder clasificar un volumen importante de enfermos y tener un recall alto, implica también tener un gran volumen de usuarios sanos que estarían mal clasificados. En ese sentido, por eso vemos una exactitud baja, donde pues el modelo no nos está dando pues un valor agregado desde nuestra opinión en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces acá digamos que están las principales conclusiones del ejercicio. De las primeras conclusiones está pues la demanda del poder de cómputo. Evidenciamos que poder hacer este ejercicio de autoencoders pues tiene una alta demanda de poder de cómputo. Acá pues tuvimos unos ejercicios que demoraron varias horas en ser ejecutados. Entonces pues encontrábamos que para poder simular varios escenarios tomaba pues bastante tiempo, por lo menos en los computadores personales del equipo. También otra de las conclusiones importantes que logramos evidenciar es que, como veíamos hace un momento, si bien los modelos generaron un recall aceptable que estaba desde el 0,84, inclusive por encima del 0,95, en nuestra opinión, pues no es tan eficiente como mencionábamos debido a la baja exactitud, ya que pues hay muchos pacientes que se clasifican sanos en la categoría de enfermos, lo cual pues no nos parece que dé un valor allí agregado en una clasificación acertada. Bueno, y finalmente con estos resultados obtenidos, y especialmente con los resultados de la exactitud que ya mencionamos, pues vemos que en las variables del dataset no existen patrones que puedan poder clasificar estos pacientes diabéticos o prediabéticos, y mirar cuáles son los sanos. Lo que vemos posiblemente es que se necesitaría incluir más información
al modelo algunas variables adicionales que ya nos tocaría con como el personal que tenga experticia para poder desarrollar un modelo que nos dé mejor desempeño y que pueda tener unas métricas aceptables, digamos, y en exactitud, que es lo que esperamos. Esta sería ya la presentación del grupo. Profesor, buena tarde. Gracias, profe.